¿Te imaginas qué pasaría si un asteroide choca contra la Tierra? Este es un escenario digno de películas de ciencia ficción, pero lo cierto es que nos invita a reflexionar sobre las consecuencias catastróficas que podrían desencadenarse en nuestro planeta si llegase a impactar un asteroide. En este video, analizaremos las posibles implicaciones devastadoras de un evento extraordinario, desde sus efectos inmediatos hasta las consecuencias a largo plazo para la vida en la Tierra. Yo soy el astronauta en la Tierra y te invito a que si te está gustando el contenido de este canal, te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas ningún futuro video. Ahora sí, comencemos. La industria del cine nos tiene acostumbrados a películas de catástrofes, rascacielos que se incendian, aviones que se estrellan, volcanes que entran en erupción, terremotos o catástrofes cósmicas. En este caso, el argumento es bien simple. Desde el espacio llega un objeto que amenaza la vida en nuestro planeta. Lo que la industria del cine nos ha venido contando desde entonces es algo que los astrónomos saben desde hace bastante tiempo. No vivimos en un lugar demasiado tranquilo. Nuestra vida cósmica puede verse afectada con la llegada inesperada de un asteroide o un cometa cuya órbita atraviese la Tierra. Las conclusiones de la NASA coinciden en que en nuestro planeta no estamos preparados para afrontar el impacto de un asteroide o meteorito. Por eso, rastrear a tiempo una amenaza potencial y estudiarla es la única forma de desarrollar un proyecto de defensa con posibilidades concretas de éxito a futuro. Para saber qué pasaría ante un posible impacto de un asteroide en nuestro planeta, la NASA ha realizado varias simulaciones de defensa. Por ejemplo, un ejercicio en el año 2021, coordinado por Vishnu Reddy en la Universidad de Arizona, imaginó que un asteroide colisionaba con la Tierra. Aquel simulacro acabó con un impacto de algún punto entre las fronteras de Alemania, Austria y República Checa. Así, este choque generaría una devastación primaria de casi 300 kilómetros de diámetro, dañando ciudades como Praga, Salzburgo o Múnich. Pero pocas horas después, los daños indirectos ya se habrían extendido a toda Europa Central. Otro de los últimos simulacros realizados marcó la hipótesis de que cayera en Nueva York, causando unos daños similares a los anteriores dichos en América del Norte. Por fortuna, la posibilidad es mínima. Sería igual a 1 entre 2.700 casos. El impacto de un asteroide contra el planeta Tierra vendría a provocar una tremenda explosión en la alta atmósfera. Así, parte de la capa de ozono sería destruida. El ácido nítrico creado por la bola de fuego de entrada volvería a criosuelos, ríos, lagos y océanos. Por otro lado, depende de dónde caiga, podría producir otros graves acontecimientos. Si cayese en el mar, por ejemplo, se formarían inmensos tsunamis que arrastrarían las costas de los 5 continentes. Las ciudades costeras de Europa, América, África u Oceanía quedarían totalmente destruidas e inundadas, y morirían miles y miles de personas debido a estos fenómenos. Por ejemplo, zonas de Valencia, Cataluña o Galicia en España podrían verse destruidas, así como otros lugares de costa europeos. Mientras tanto, si el impacto tuviera lugar en la Tierra, se formaría un cráter 3 veces mayor que el asteroide, y además le seguiría una actividad sísmica devastadora no solo en la zona de impacto, sino en tierras de alrededor. También tendría lugar actividad volcánica que calcinaría las cercanías de los volcanes. La cantidad de polvo y pequeñas partículas arrojadas a la atmósfera harían de la Tierra un lugar de noche perpetua, cayendo la temperatura varias decenas de grados centígrados. Meses después, las bajas temperaturas obligarían a los océanos a liberar su inmenso almacén de dióxido de carbono, unido al vapor de agua, provocarían un aumento en el efecto invernadero y la temperatura global de la Tierra aumentaría drásticamente. Todo eso llevaría a una extinción global. Para esto solo necesitamos un asteroide entre 1 y 10 kilómetros de diámetro. En el peor de los casos, la energía del impacto sería unas 500.000 veces el potencial nuclear mundial. La NASA propone 3 alternativas de intervención ante una posible llegada de un asteroide a nuestro planeta. La primera vendría a ser construida un tractor gravitatorio, es decir, una nave espacial con suficiente masa para atraer el asteroide amenazante y modificar su trayectoria. Otra de las estrategias radica en desviar el camino del objeto peligroso con un objeto cinético, es decir, golpearle con un cohete o algo parecido, así como la creación de un dispositivo nuclear que también sería útil para modificar la trayectoria del asteroide
o incluso destruirlo. Por otro lado, la NASA también planea aumentar las colaboraciones internacionales y establecer nuevos procedimientos de emergencia y protocolos de acción, lo que supondría evacuar zonas y rescatar a la población afectada por el impacto del meteorito. Aunque la probabilidad de que una catástrofe de este tipo es muy baja, no llega a ser nula. Los astrónomos se han encargado de clasificar a los asteroides cercanos a la Tierra como asteroides potencialmente peligrosos. Uno de ellos, tal vez el más famoso, es el asteroide conocido como Bennu. El mismo tiene un diámetro de más de 500 metros y una masa que supera los 60.000 millones de kilogramos. Fue descubierto el 11 de septiembre de 1999 y gira alrededor del Sol a unos 86 millones de kilómetros de la Tierra. Otro asteroide potencialmente peligroso son 1627 Ibar y 1580 Betulia, ambos de unos 8 kilómetros de diámetro, un tamaño muy parecido al del meteorito que se supone provocó la extinción de los dinosaurios. Por debajo de los 10 metros de diámetro, los asteroides no resultan peligrosos. Cada año suelen alcanzarnos uno, pero se desintegra antes de llegar al suelo. De estos asteroides, solo hemos identificado 150 y, para colmo, solo la mitad hemos podido establecer con cierta precisión su órbita, por lo que pueden perderse, y de hecho lo hacen con facilidad. De los cometas conocidos, todos aquellos que tienen su punto más cercano al Sol, por dentro de la órbita de la Tierra, también son considerados potencialmente peligrosos. Es difícil estimar su número, pues además de los que regresan cada cierto tiempo, se encuentran los que se acercan por primera vez al Sol. Si podemos calcular cuántos de los habituales representan un peligro, de los cometas de periodo corto que cruzan la órbita de la Tierra, 30 tienen un tamaño de kilómetro de diámetro, 125 más de 500 metros y 3000 más de 100 metros. La buena noticia es que si algún cometa se dirigiera hacia la Tierra, lo más probable es que lo viéramos venir. Los que no veríamos llegar son los asteroides. La posibilidad de que un asteroide o meteorito se estrelle contra la Tierra nos permite reflexionar sobre nuestra posición en el cosmos y la importancia de estar alerta y preparados para enfrentar eventos que, aunque poco probables, podrían tener consecuencias devastadoras para la vida en nuestro planeta. Además, nos recuerda la fragilidad de nuestro hogar planetario y la necesidad de seguir investigando y desarrollando estrategias para protegerlo. Hasta aquí el video de hoy, esperamos lo hayas disfrutado y al mismo tiempo hayas aprendido algo nuevo acerca de los misterios de nuestro universo. Aquí se despide el astronauta en la Tierra. Si el video te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Nos veremos en la próxima y hasta luego.